En los últimos días, los medios han abundado en informaciones que contienen hechos, acciones, en donde un grupo de personas han saqueado los fondos públicos. Estas son acciones de corrupción. Y aquí es necesario establecer la diferencia entre la corrupción y los corruptos, que son dos figuras diferentes, para tratar de establecer hacia qué y hacia dónde se dirige la política estatal. Porque si se establece que la corrupción es una actividad muy personal que aparece en las conductas de los seres humanos en diferentes circunstancias, entonces ocurre que la corrupción termina siendo un hecho natural. Y hasta cierto punto inevitable e intratable en la medida que es natural. Y si es así, resulta que la política estatal aborda la conducta de los corruptos, pero no aborda la corrupción. Y entonces se trata de la posición ante hechos y acciones de corrupción de determinadas personas. Porque solo los seres humanos entramos en el terreno de la corrupción. En tanto animales. Somos los únicos animales que entramos en ese escenario. Los otros animales no son corruptos. No pueden hacer corrupción. Empecemos por ahí. Ocurre que la corrupción, como fenómeno político, se relaciona con el poder. Y solo nosotros, los seres humanos, creamos poder, tenemos poder y usamos el poder. Los otros animales y la misma naturaleza tienen fuerza. Un volcán, por ejemplo, tiene fuerza. Un león tiene fuerza. Por cierto, abundante fuerza. Sobre todo en relación con nosotros. Pero no tienen poder. El poder es una relación social que se desarrolla entre seres humanos. Además, el poder se basa en la diferencia de recursos. El que tiene más poder en el mundo actual es el que tiene más conocimientos. Este es el nivel más alto del poder. Y en tercer lugar, el poder se usa para transformar la realidad o para impedir su transformación. Son tres características del poder, todas propias de los seres humanos. Ahora bien, la Constitución dice, los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más atribución que las que expresamente les da la ley. Hay un punto. Este es un texto teóricamente valioso. Dice, los funcionarios son delegados del pueblo. Funcionario es aquella persona que estima que lo determinante es la función. Y él es un medio para cumplir esa función. El fin de un funcionario es la función. Y él es el medio. Aquí, en este concepto, se trastoca las partes de la figura. Porque el ser humano ha de ser siempre un fin. Eso lo dice la filosofía occidental. Pero en este concepto no. La persona es el medio para el logro de un fin. Esa es la noción de funcionario. Y luego dice,
es delegado del pueblo. ¿Cuál es la esencia de la figura de delegado? Es que administra un poder ajeno. Esta es la esencia. Por eso que la Constitución a continuación dice, y no tiene más atribuciones que las que expresamente le da la ley. Ese es el funcionario. El poder del funcionario no es de él. Ahora bien, y si no es de él, ¿de quién es el poder que el funcionario administra? Es de la gente. El poder es del pueblo. Ahora bien, aquí el poder entra como en dos momentos. Cuando el poder está en manos del pueblo, es jus potentia. Esto quiere decir que es un poder en potencia. Ojo, ojo. Aquí los teóricos están diciendo que el pueblo no puede ejercer directamente el poder. Estamos hablando de los juristas de Occidente. Esto no es cierto. Pero yo estoy explicando el sentido de la disposición constitucional. Su esencia filosófica. En la jus potentia, el poder es el poder de la gente. Y la gente no puede ni debe ejercer directamente ese poder. Y entonces, ¿y cómo la gente ejerce ese poder? Se lo pasa al funcionario que ejerce el poder de la gente. Y entonces deja de ser poder en potencia y se transforma en poder real, jus potestà. Los términos en latín expresan esta fenomenología. Pero no nos vamos a detener en esa trampa. Es lo que dice la Constitución. Aquí la clave es comprender que la esencia de la corrupción está situada en el momento en que ese funcionario usa el poder ajeno que él administra como poder propio. Este es el punto. El funcionario entonces deja de ser delegado de la gente y se beneficia del poder. Usa ese poder ajeno usufructuándolo, sacándole ventaja. Y deja de ser el administrador del poder del pueblo. Y en esencia deja de ser funcionario. De acuerdo en la filosofía que está en la Constitución. Esta es una filosofía jurídica. Y este es el corazón del fenómeno. Observen ustedes que el artículo 240 de la Constitución, que el que aborda el fenómeno del enriquecimiento ilícito, establece la relación del funcionario con la cosa. La cosa. Y cuando habla de la cosa, se refiere a los bienes. Exactamente a los bienes. Y entonces, el funcionario que adquiere bienes que van más allá de lo que podría adquirir de acuerdo a su salario, o que adquiere bienes de una manera no justa, allí hay enriquecimiento ilícito. Cuando la Constitución establece el vínculo del funcionario con la cosa, pero no con el poder, está expresando la filosofía política con que esto se maneja. Esto culmina cuando la misma Constitución establece que esta figura prescribe en 10 años. Se trata de alguien que ha saqueado
los bienes del Estado, los bienes de la gente, que ha ejercido un poder ajeno como propio, que hasta es la esencia de la corrupción, que es pillado, porque no todos son pillados. Y cuando es pillado, no debe preocuparse, simplemente debe dejar que transcurran 10 años. Y en 10 años prescribe toda acción posible. Este es el diseño constitucional de la corrupción. Nos damos cuenta entonces que no hay un abordaje ante la corrupción, hay un abordaje ante el corrupto. Se trata de casos específicos de corrupción. Ahora, ¿y en qué circunstancias estos casos aparecen? Siempre requiere un fundamento político. Cuando el funcionario pierde el favor político, cuando hay un cambio de la correlación de fuerzas y el funcionario queda librado a su suerte. Aquí estamos hablando de la corrupción gubernamental. No estamos hablando de la corrupción en la sociedad. El Estado es una fuerza política, ideológica, militar, económica, cultural, jurídica, que nace de la sociedad, se encarama en la sociedad y en la ley y se separa cada vez más de ella. Este es el Estado. Diferente al gobierno, muy diferente al gobierno. Y estamos hablando entonces de la corrupción en el caso del Estado, que no está ubicada solamente allí. Ahora bien, toda esta publicidad que ha crecido en torno a este fenómeno, nos ha ayudado a entender las cosas. Porque en lo que tiene que ver con el Estado, el fenómeno es estructural, es sistémico. El Estado parece funcionar en base a 3 aceites fundamentales: la corrupción, la violencia y la ilegalidad. La violencia es consustancial al Estado. El Estado funciona en base a la ley, pero la ley es la prescripción que tiene el respaldo de la amenaza y la violencia del Estado. Y la corrupción, junto a la ilegalidad, determinan el escenario donde los estados funcionan. Esto quiere decir que esta corrupción es sistémica, estructural. Y nosotros nos hemos dado cuenta en las entrevistas y en las declaraciones. Se presenta el caso de funcionarios que, amparándose en la figura de las partidas secretas o fondos discrecionales o gastos imprevistos, como se le puede llamar, organiza la salida de cantidades ingentes de dinero de instituciones bancarias. Ahora, miren qué cosa más interesante. Todos esos movimientos de dinero de diferentes entes bancarios resultan ser legales. Pero además, ninguno de esos movimientos de ingentes cantidades de dinero es suficiente para despertar sospechas importantes. Apenas alguna inquietud
del funcionario responsable, pero no sospechas importantes. ¿Por qué? Es legal. El problema que se presenta con esos movimientos, sin embargo, están solamente situados al final de la tubería, en lo que tiene que ver con el uso o los usos de esos fondos. Todo lo demás es procedimentalmente debido y tiene respaldo legal. El único problemita es el uso. Decime vos, si no es dable pensar que hablando de corrupción, esta tiene tuberías, cañerías, respaldos estructurales suficientemente legales y constituyen casi una provocación. Y vos decís, bueno, ¿y cómo es que las autoridades de esos entes bancarios, donde se retiraron grandes cantidades de dinero, no reaccionaron? Y violaron la ley cuando no reaccionaron. Hay mecanismos para reaccionar. ¿Se puede poner alguna cortapisa legal para evitar esos trámites? No. Todo parece y aparece como normal. Este es un hallazgo que vos lo podés encontrar en las entrevistas y en las declaraciones. Y esto te confirma la tesis de que la corrupción tiene que ver con la naturaleza del Estado. Estamos hablando de este Estado del Salvador. ¿Cuál es el Estado del Salvador? Es un Estado neoliberal. El Estado neoliberal se organiza en nuestro país después de la guerra civil. Neoliberal en el sentido de que es plenamente neoliberal. En los otros estados anteriores, que es el estado oligárquico, también había corrupción. Esa corrupción la organizaba y la cumplía la oligarquía que controlaba el poder, la oligarquía dominante, que también tiene una alta maestría en este fenómeno. Ahora se trata de otra clase social. Es la clase social que se convirtió en clase gobernante después que terminó la guerra civil. Cuando la Fuerza Armada no gana la guerra civil, pierde su calidad de clase gobernante. Este estaba establecido en el artículo 211 de la Constitución de 1983. Si vos lees hoy el artículo 212 de la misma Constitución reformada, ahí está establecido los términos en donde la Fuerza Armada ya no es la clase gobernante. Dice, la Fuerza Armada tiene como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Punto. Entonces viene una nueva clase gobernante, que es siempre pequeño burguesa, así como la oficialidad de la Fuerza Armada. Es la pequeña burguesía que organizó y dirigió la guerra civil. Junto con la pequeña burguesía de los partidos políticos, basada en la alianza entre el Partido Arena y el recién creado Partido FMLN. Claro, se inicia un saqueo de los fondos públicos de otro modo, con otras manos, con otro estilo. Eso es lo que en este momento ha estallado. Los personajes que se mencionan son personajes que al llegar al control
del manejo de los hilos del gobierno, enloquecieron y encontraron una estructura gubernamental provocativamente vinculada a la corrupción. Y aquí estamos hablando de personas que no tienen en su cabeza ningún proyecto político. Y de repente se encuentran en un vergel. Eso es lo que ha ocurrido. Y ocurrirá con cualquier otro que tenga aptitudes mercantiles y entienda que al estar en esas condiciones lo más inteligente es aprovecharse. Pero no perdamos de vista que la corrupción no está vinculada a la naturaleza humana, está vinculada a la naturaleza del Estado. Y el abordaje entonces de este fenómeno requiere transformaciones en el Estado. Y en el sistema jurídico requiere cerrarle el paso a la discrecionalidad que aparece en todo el sistema legal, en lo que tiene que ver con los funcionarios. Un abrazo para todos y para todas.